Para dar comienzo a esta jornada, vamos a iniciar con la primera charla del día, que es Definiciones y Etiopatogenia de COVID-19, dictada por la doctora Loreto Buslemes. Por lo tanto, la invito, doctora, a que pueda ya compartir su presentación. La doctora Loreto Buslemes es cirujano dentista de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Odontológicas, mención periodoncia de la Universidad de Chile. Sus estudios de posgrado fueron en el año 2017-2018 en el laboratorio del Dr. Niki Moutsopoulos. Es profesor asistente del área de microbiología en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y es investigadora responsable del proyecto Fondesit de iniciación. Les recordamos mantener su micrófono en silencio. Si necesitan enviar alguna pregunta, deben enviarla por mensaje privado al participante llamado 000 preguntas. Estas serán leídas al final de la exposición de la doctora. Le recuerdo a la doctora que su presentación tendrá un tiempo de 30 minutos. De todas formas, yo le indicaré cuando ya queden los últimos minutos para poder comenzar a dar término a su charla. Con eso entonces ya le doy el pase a la doctora Loreto Buslemes. Muchas gracias. Bueno, me encantaría comenzar por agradecer la invitación a acompañarlos el día de hoy, a que conversemos un poco de definición y etiopatogenia de esta enfermedad COVID-19. Como comentaba la compañera, yo soy Loreto Buslemes, soy académica del área de microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Entonces, primero, para comenzar, vamos a ver un poco definiciones y la situación actual de esta enfermedad. Entonces, sabemos que COVID-19 viene de su nombre en inglés, de Coronavirus Disease 2019, enfermedad del nuevo coronavirus 2019. Los primeros casos fueron registrados como neumonias de etiología desconocida en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, en diciembre de 2019. Y también sabemos que esta pandemia por esta enfermedad fue declarada el 11 de marzo de 2020. Y si revisamos muy brevemente la epidemiología de esta enfermedad, cuando comencé a recabar algunos antecedentes, a actualizar esta charla el 1 de julio, podíamos ver que había 10,6 millones de casos a nivel mundial, 515.000 muertes, y ya al día de ayer vemos que hay 13,9 millones de casos y 593.220 muertes aproximadamente, y esto nos releva la importancia de la situación epidemiológica que estamos viendo y lo masivo que está siendo el contagio y la carga por esta enfermedad. Primero, comencemos con algunas generalidades que tenemos que manejar. Primero, ¿qué son los coronavirus? Entonces, los coronavirus son una familia de virus capaces de infectar y causar enfermedades en diversos animales y humanos. Y se les llama corona por su apariencia con forma de corona al microscopio electrónico. Entonces, de ahí viene parte de su nombre. Y ahí ustedes pueden ver en el esquema como las espículas del virus, que ahí vamos a ver un poco de morfología, pero como estas estructuras, estas proteínas que protruyen de la envoltura viral, le dan esa forma de corona. Y varios coronavirus humanos normalmente circulan en la población y son capaces de causar el resfrío común. Y acá, por ejemplo, en esta gráfica, se ve un poco compleja, pero no lo es tanto. Estos son los virus respiratorios que circulan comúnmente en el hemisferio norte, y nosotros tenemos casi exactamente los mismos acá en el hemisferio sur. Lo interesante es que vemos estos pics de invierno, ¿cierto?, caracterizados casi siempre por influenza A y B, virus respiratorio sincicial, y vemos acá en colores más cálidos, como lo indican las flechas, estos pequeños pics que son por estos coronavirus endémicos que afectan a los humanos y que causan enfermedad con sintomatología leve, como lo es el resfrío común. En contraste, hay otros coronavirus que les llamamos coronavirus emergentes, y que en los últimos 20 años han surgido 3 coronavirus que infectan a los humanos altamente patogénicos. En el año 2002-2003 surge el virus SARS-CoV, que produce la enfermedad síndrome respiratorio agudo severo, conocido por sus siglas en inglés como SARS. Esta pandemia se inicia también en China, tiene el estatus de pandemia por estar presente en 32 países, alrededor de 8.096 casos fueron reportados con 774 muertes, con una tasa de letalidad aproximada del 10%, y no se registran casos nuevos desde julio de 2003.
Después no pasó mucho tiempo hasta que el año 2012 tenemos que surge esta otra enfermedad que se denomina síndrome respiratorio de Oriente Medio, o por sus siglas en inglés, MERS. Y esta enfermedad es causada por otro coronavirus emergente llamado MERS-CoV. El origen de esta pandemia no está tan claro como la anterior, se discute un poco si fue en Arabia Saudita o en Jordania, también tuvo el estatus de pandemia, con menos casos, con 2.500 casos aproximadamente y 866 muertes, y una tasa de letalidad muchísimo más alta, alrededor del 35%, y desgraciadamente para esta enfermedad aún hay casos nuevos, y desde el 2012 todavía se encuentra presente en 12 países, no con muchos casos, pero aún se pueden detectar. Y por último, como bien sabemos también, finales del año 2019 surge esta enfermedad del coronavirus 2019, la que conocemos como COVID-19, y su agente causal es el virus SARS-CoV-2. ¿De dónde vienen estos coronavirus que infectan a los humanos? Es bueno que sepamos que las enfermedades e infecciones causadas por coronavirus que infectan a los humanos son zoonóticas. Se transmiten naturalmente entre animales y vertebrados humanos. E interesantemente, la OMS reporta que un 75% de los patógenos humanos que han surgido en los últimos 30 años se han originado en animales. Y esto nos demuestra la importancia que tiene la relación poco saludable que hemos tenido nosotros en el desarrollo de nuestras sociedades en términos, por ejemplo, de cómo hemos invadido el ecosistema de distintos animales, las prácticas no sustentables de la industria agropecuaria, además del calentamiento global y todo un involucramiento del ecosistema con un enfoque un poco más, con un enfoque extractivista. Todos estos hechos han influenciado que haya patógenos que tengan la oportunidad de saltar desde hospederos animales a humanos, que se produzcan estos contactos que normalmente no debieran ocurrir y tengamos el surgimiento de estos patógenos. Y las enfermedades SARS, MERS y COVID-19 son ejemplos de enfermedades zoonóticas emergentes. Y ustedes, como pueden ver acá en el esquema, el murciélago es el reservorio principal de varios coronavirus que han saltado a los humanos. En menor medida, hospedero también reservorio han sido roedores. Y como pueden ver aquí, para SARS y para MERS hay una cadena de transmisión que está bastante clara, en donde el hospedero primario es el murciélago para ambos, y hay un hospedero intermediario que en el caso de SARS es la civeta, en el caso de MERS es el camello, dromedario, y en este hospedero intermedio se produce la adaptación del virus en donde adquiere la capacidad de infectar al humano. Y para SARS-CoV-2 aún no está claro si el pangolín sería el hospedero intermediario o el perro mapache, por ejemplo. Ahora veamos un poquito de generalidades de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el agente etiológico de COVID-19, es un virus que pertenece a la familia coronavírida del género beta-coronavirus. Inicialmente se le llamó 2019 nCoV, es el séptimo coronavirus conocido que es capaz de infectar al humano. La partícula viral de SARS-CoV-2 es envuelta y de aproximadamente 120 nanómetros o 0,12 micrones de diámetro, y su genoma es de tipo RNA positivo de hebra simple no segmentado, aproximadamente de 30 kilobases. Y aquí ustedes pueden ver en la imagen cómo se aprecian las partículas virales en microscopía electrónica de transmisión de SARS-CoV-2. ¿Cómo es la morfología del virión de SARS-CoV-2? La buena noticia aquí es que es similar a otros coronavirus, por lo tanto es una estructura que se conoce bien. Si empezamos a revisar desde fuera hacia adentro, encontramos acá la espícula, que viene del inglés, su nombre la van a encontrar más, esta proteína que se le llama spike o S, que es la que está aquí. Después ya encontramos la envoltura, y aquí, por ejemplo, destaca la presencia de esta proteína de envoltura E, glicoproteína de membrana M, y dentro de la nucleocápside, y la proteína de la nucleocápside es N, se encuentra el genoma de SARS-CoV-2, quizás lo van a ver mejor, de SARS-CoV-2, que es de tipo, como habíamos visto, hebra simple
polaridad positiva. Y el genoma de SARS-CoV-2 es el que nos va a entregar más información, ¿cierto?, de cómo se comporta este virus y de sus características. Entonces, ¿quién es SARS-CoV-2? Como les mencionaba, el dato fundamental es que se necesitaba para entender bien esto, era la secuenciación del genoma completo de este virus, y esta información está disponible desde fines de enero de 2020. Y ¿cómo es la organización de este genoma de SARS-CoV-2? Brevemente, aquí vemos que están los 30.000 pares de bases que les mencionaba antes. Acá hay conjuntos de genes que codifican para la maquinaria de replicación del virus, y acá ustedes pueden ver en estos segmentos cómo está la información genética que es necesaria para que el virus produzca, las partículas virales contengan proteína spike, envoltura, etc. Entonces, la organización del genoma también es semejante a la de otros coronavirus. Tiene una similitud a nivel de nucleótidos menor al 80% con SARS-CoV-2, pero si se fueron a revisar las secuencias de aminoácidos, cómo era la similitud de SARS-CoV-2 con SARS-CoV, se vio que alrededor de un 95% de la secuencia de aminoácidos era similar entre SARS-CoV-2 y SARS en el dominio que codifica para las replicasas, sugiriendo que este virus era de la misma especie de SARS. Y acá ustedes pueden ver una especie como de árbol genealógico, pero es un análisis filogenético en donde se vio que los distintos genomas obtenidos de pacientes con COVID-19 están muy cerca en términos de su secuencia nucleotídica con este coronavirus aislado recientemente desde murciélago, y se encuentra emparentado, pero un poco más lejos, de SARS-CoV, como ustedes pueden ver ahí. ¿Cuál es el origen entonces de SARS-CoV-2? Este es un tema bien interesante y controvertido, aunque no debiese ser tan controvertido. Los resultados de análisis comparativos de datos genómicos muestran con bastante claridad que SARS-CoV-2 no fue creado en laboratorio o manipulado a propósito. ¿Y cuáles son las evidencias que sustentan esta afirmación? Primero, las mutaciones que se han encontrado en esta proteína Spike tienen mayor afinidad en humanos por procesos de selección natural, más que por cualquier otra manipulación. ¿Y en qué se basan para decir esto estos estudios? En que predicciones anteriores sugerían otras mutaciones en esta proteína que optimizarían aún más la afinidad, ¿ya? Y la forma en que han ocurrido las mutaciones en los genes que codifican para estas proteínas dan cuenta que esa mayor afinidad se ha logrado por selección natural. En segundo lugar, se registran inserciones, que también son mutaciones, también en esta proteína Spike, en esta región, y que se han podido identificar también en otros virus, y virus que ocurren en la naturaleza, como este que se aisló hace poco en murciélago, indicando que estos procesos de recombinación ocurren naturalmente en betacoronavirus. La secuencia de S también en pangolines es casi idéntica a la que se ha encontrado en humanos, y esta es una evidencia fuerte que sustenta el hecho de que posiblemente el pangolín pueda ser el hospedero intermediario en donde el virus finalmente se adapta y adquiere la posibilidad de infectar células humanas. Y por último, hay evidencia en cómo ha evolucionado el genoma de este virus, que hay un fenómeno de selección impuesta por el sistema inmune por sobre la selección de cultivos de laboratorio. Y esto quiere decir, cuando uno trabaja con microorganismos en el laboratorio y hace lo que se llaman diversos pasajes, en general se puede ver que hay mutaciones, los microorganismos con los que uno está trabajando empiezan a cambiar, hay mutaciones que se acumulan, y eso obviamente puede alterar el fenotipo obviamente el genotipo del microorganismo con el que uno está trabajando, pero en el caso de SARS-CoV-2, por la forma en la que están distribuidas estas mutaciones, es evidente que no han ocurrido por selección de cultivo de laboratorio y que desde ahí hayan sido diseminados al ambiente. Por el contrario, ha sido un proceso de selección y de variabilidad que ha sido impuesta por el contacto permanente con un sistema inmune. Y por último, otra evidencia ya más nueva también, bueno, en realidad todo es nuevo con este virus, pero aún más nueva, es que salió un trabajo hace poco que analizaba todas las secuencias disponibles de este gen que codifica para polimerasas de este virus,
y lo comparó con otros aislados de murciélago y se establece que el origen probable de SARS-CoV-2, que está aquí, serían murciélagos pertenecientes al género Rhinopolus, que son los murciélagos de herradura, de los que ustedes probablemente han escuchado. Y se ve también que está cerquita, cuando se ocupa este marcador, que está cerca también de virus aislados del pangolín, sustentando también esa otra hipótesis. Entonces, ¿cómo saltó SARS-CoV-2 desde el murciélago al humano? Brevemente, entonces las teorías actuales que se manejan son las siguientes. Primero, selección natural en el hospedero animal antes de la transferencia zoonótica, o sea que el virus ya sea que haya pasado directamente del murciélago al humano o haya habido un hospedero intermediario, que la selección natural y la adquisición de la capacidad de infectar haya ocurrido antes de saltar del reservorio animal al humano. Después, la otra teoría que se maneja es la selección natural en humanos inmediatamente post transferencia zoonótica, y esto ya independiente que salte del murciélago o del pangolín directamente, se haya producido un fenómeno de adaptación aquí en el hospedero humano y de ahí haya empezado su diseminación. Y por último, que hay que discutirla, pero definitivamente es la menos probable de las tres, de que estos fenómenos de selección que le permiten adquirir al virus las características para poder infectar células humanas, hayan ocurrido se hayan seleccionado durante pasajes en laboratorio, que era lo que les explicaba en la diapositiva anterior, y que es definitivamente la menos probable de las tres por la forma en que ocurren estas mutaciones y dónde se encuentran, que es fundamentalmente en S, que es la proteína que le va a permitir unirse con el receptor e ingresar a la célula, no distribuida de forma azarosa por todo el genoma. Entonces, ¿cómo entra SARS-CoV-2 a la célula? Entonces, vemos que SARS-CoV-2 utiliza el mismo receptor en la célula que SARS, el del 2002-2003 que hablábamos antes. ¿Y cómo ocurre este fenómeno? Primero, la proteína que está aquí, que les hablaba, la proteína Spike, tiene que ser activada por la acción de una proteasa que se encuentra en la membrana celular que se llama Temperance-2. Al ocurrir este proceso proteolítico, esta proteína queda lista para adherirse y para posteriormente el virión ingresar a la célula a esta enzima que actúa como receptor, que es la enzima convertora de la angiotensina, que en inglés AC2, pero en español se maneja el acrónimo de EK2. Y esta enzima actúa como receptor entonces para el virus y lo ocupa para ingresar. Y esta enzima, este receptor, se expresa en células de pulmón, en células epiteliales del tracto respiratorio, en el corazón, en el epitelio intestinal, en el endotelio vascular, en el riñón, y también hay reportes que indican que se expresan células epiteliales de la mucosa oral. Esto es un poco más controvertido, ya que no hay evidencia de tan buena calidad indicando que en todas las células de la mucosa oral existan la presencia de este receptor. Lo que sí está bien demostrado es que en glándula salival definitivamente habría expresión de este receptor, pero el resto de la mucosa oral está un poco, todavía debe ser bien confirmado. Pero lo interesante de esto que les comentaba es que hay una distribución bastante amplia de este receptor, lo que quizá puede explicar un poco las manifestaciones clínicas también ya en cuadros más severos de esta patología, en que el virus sí tiene la capacidad de hacer ingreso a diversos tejidos. Otro aspecto importante que tenemos que revisar es el ciclo replicativo viral de SARS-CoV-2. Entonces esto no lo vamos a ver en gran detalle, pero es importante que lo sepamos. Entonces el primer fenómeno que ocurre posterior a la interacción de Spike con este receptor K2 es el ingreso de la partícula viral a la célula, donde se produce la entrada y el denudamiento, en donde se expone el material genético del virus. Y ahí se inicia toda la cadena necesaria para la producción de las distintas proteínas que conforman la partícula viral, como ustedes pueden ver aquí. Iniciando con la traducción de aquellas proteínas que son inmediatamente necesarias para la replicación del virus. Y aquí ven ya que se están ensamblando, ¿cierto?, las proteínas que son necesarias para la conformación del virión, ¿cierto? Y aquí
ya se aprecia un virión completo y que está listo para ser liberado al medio externo. Entonces muchas veces revisamos estos fenómenos, pero como que uno pierde la perspectiva de qué tiempo ocurre todo esto. Entonces se ha estimado que la entrada del virión a la célula en datos de cultivo celular es aproximadamente un fenómeno que dura 10 minutos. El periodo de eclipse, que es el periodo que comprende entre que el virus hace ingreso a la célula hospedera y en que ya se empiezan a apreciar viriones maduros listos para su liberación, es un proceso que dura aproximadamente 10 horas. Y los viriones generados por ciclo son también aproximadamente 10 a la 3, o sea, 1000 viriones por ciclo replicativo, lo cual es una cantidad bastante alta si ustedes se imaginan que esto ocurre varias veces, además que la forma en la que se replica este virus no destruye la célula hospedera, sino que la célula puede seguir replicando virus hasta que tiene suficiente daño y posteriormente le causa la muerte. Y aquí pueden ver la escala de tamaño, ¿cierto? Esta es la superficie en azul, la superficie de una célula infectada con este virus, y acá en rojo cómo se ha producido la liberación de todos los viriones después de la replicación. Entonces, ¿qué sabemos de la patogénesis de COVID-19? Y aquí voy a ser muy breve porque yo sé que ustedes tienen otras charlas que se enfocan con mucho mayor detalle en esta parte, pero finalmente hay que distinguir dos resultados que pueden haber por la infección de SARS-CoV-2, en realidad más de dos resultados, tres resultados, porque tenemos individuos que van a tener una infección que es completamente asintomática y que no van a presentar ninguna otra alteración. Hay otros individuos donde van a tener una infección leve y que se va a concentrar fundamentalmente, ¿cierto?, en el sistema respiratorio, y que se puede llegar a manifestar desde un resfrío leve hasta una neumonía ya más importante, y ya por último aquellos pacientes que presentan infección severa y que pueden presentar daño a otros órganos a distancia incluso, y es eso lo que se está reflejando acá, en donde la infección por SARS-CoV-2 produce una respuesta inflamatoria descontrolada, caracterizada por lo que se conoce como incluso una tormenta de citoquinas, y es esta inflamación la que empieza a producir muchísimo daño a nivel de los pulmones, pero que también tiene la capacidad de provocar daño en otros órganos, como acá se refleja en el esquema, y producir múltiples alteraciones a nivel vascular, como también formaciones de trombos y otros fenómenos, además de una depresión notoria de células T en estos pacientes. Y bueno, esta manifestación más severa, como ustedes saben, requiere de mucho hospitalización y cuidado, un manejo especial de los pacientes, y que también puede presentar, como les decía, manifestación de órganos a distancia y puede llevar a la muerte si es que no es controlada. ¿Cómo se transmite SARS-CoV-2? Aquí vamos a revisar qué es lo que está reconocido en este momento por la OMS fundamentalmente, y el primer método de transmisión es el contacto directo con personas infectadas por el virus, lo cual ya sabemos desde un comienzo de esta pandemia que eso ocurre, al igual que la transmisión, que también es contacto directo pero sin contacto físico, que son a través de las gotitas producidas al toser y al estornudar, ¿cierto? Y en esto se fundamenta también el uso de barreras de protección respiratoria, como estamos realizando ahora. También por contacto con superficies y objetos contaminados, los que se conocen como fómites, que es lo que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Estos son fómites que encontramos en nuestros hogares, en el transporte público, etcétera, estas superficies inanimadas que pueden contener partículas virales. Y por último, ya agregado el día 9 de julio, si no me equivoco, por la OMS, se encuentra la vía aérea, y la vía aérea comprende fundamentalmente para este virus, la evidencia indica que más que en ser un riesgo en el ambiente, en espacios abiertos, la transmisión de SARS-CoV-2 estaría ocurriendo en espacios cerrados y mal ventilados, en donde sí el virus se aeroliza a través del hablar, del cantar, de todas estas actividades que generalmente realizamos en estos espacios, y
al quedar estas partículas en suspensión, pueden ser inhaladas por otros individuos y sí se puede dar transmisión por esta vía. Así que nuevamente releva la importancia del uso de protección respiratoria. Y, por ejemplo, acá este es un artículo más antiguo, pero este es un ejemplo de lo que acaba de reconocer la OMS el 9 de julio respecto a la vía aérea, en donde aquí hay un caso publicado de un coro que se reunió en el estado de Washington, en Estados Unidos, y lo que muestra es que en esta práctica de este coro había una persona sintomática y después de cantar todos juntos, ¿cierto?, en este espacio cerrado, un 87% de los individuos que participaron de esta actividad desarrollaron COVID-19. Y obviamente este es el reporte de un caso, pero hay mucha más evidencia que indica que definitivamente esta puede ser una vía de transmisión de importancia. Por lo mismo, ese tipo de eventos están siendo estudiados también a otro nivel por los investigadores, en donde acá, por ejemplo, vemos un trabajo que fue publicado hace poco en PNAS, en donde se describe la vida media, digamos, de las partículas pequeñas que se emiten cuando uno habla y su potencial importancia en la transmisión de SARS-CoV-2. Entonces, lo que indican los autores es que al hablar fuerte o al cantar, como veíamos antes, se pueden emitir miles de gotitas de saliva por segundo. Estas gotitas pueden permanecer en el aire hasta 14 minutos y ellos las marcaron con un láser súper sensible hasta cuánto tiempo se encontraban en suspensión, y abre la posibilidad de que el hablar en espacios cerrados pueda contribuir a la transmisión de este virus, y eso es lo que estamos viendo que reconoce ahora la Organización Mundial de la Salud. Otras vías de transmisión en estudio es la ruta fecal-oral, que es absolutamente plausible, ya que el virus es detectado en heces, y es detectado no solo por métodos moleculares, sino que se ha cultivado también de materia fecal. Pero esta vía en particular, lo que indica la literatura es que reviste mayor importancia en aquellos pacientes que en general están hospitalizados y tienen carga viral en distintos fluidos, ¿ya? Pero de todas maneras eso nos indica que tiene que haber una precaución para evitar la transmisión por esta vía. También se está estudiando la transmisión transplacentaria. Actualmente hay algunos casos que evidencian infección placentaria, pero no existe consenso de que realmente esté avalada la transmisión vertical de SARS-CoV-2 durante el embarazo al feto. Y por último, referirnos un poco a las mascotas, que también pueden infectarse con SARS-CoV-2, pero su infección se da en el contexto del contacto con humanos que tienen COVID-19, ocurriendo transmisión persona a animal. Hasta el momento, en mi revisión de literatura, yo no he visto casos documentados de transmisión animal a persona. Esto pudiese ser plausible, pero lo que sí se ha documentado y ocurriría con mayor frecuencia es la transmisión de el humano a la mascota. Y por mascota me refiero a mamíferos, por cierto. Los reportes que se revisan generalmente es de perros y gatos. ¿Qué tipos de transmisión de SARS-CoV-2 existen? Tenemos que existe la transmisión sintomática, que es la más minutos, probable. doctora. Sí, estoy terminando. Muchas gracias. Que es la más probable. Pacientes con COVID-19 son más contagiosos durante los 3 primeros días que tienen sintomatología. Como ustedes bien saben, para SARS-CoV-2 también hay transmisión presintomática, por lo tanto es muy importante tener en cuenta el periodo de incubación de este virus, que va de 2 a 14 días, y también transmisión asintomática, que es la más compleja de manejar. Por último, acá me gustaría dejarles algunos sitios de referencia donde informarse. Desgraciadamente anda mucha fake news y mucha información imprecisa respecto a este tema, y ustedes como futuros profesionales del área de la salud, la idea es que no contribuyan a la diseminación de información que no es fidedigna y que se remitan a lugares. Esta es una selección de solo algunos de ellos, pero hay más fuentes, por supuesto. Se remitan de buscar información y corroborar información en este tipo de lugares para que no caigamos en la diseminación de información que es imprecisa y que no contribuye a el control de esta pandemia.
Y con eso me gustaría agradecerles por su atención, por el interés y nuevamente por la invitación el día de hoy. Doctora, nuevamente agradecemos su excelente presentación y el aceptar la propuesta y estar en este curso. Tenemos paso a 10 minutos de preguntas. La primera pregunta es de Felipe Barraza. Dice, ¿por qué el murciélago sería en mayores casos el intermediario? Ya, mira, eso lo vamos a explicar de nuevo. El murciélago, más que ser el intermediario, sería el reservorio de este virus en la naturaleza. Y puede ser que además del murciélago exista otro organismo que sea un hospedero intermedio y que de ahí potencialmente haya saltado al humano. ¿Y por qué el murciélago? Ellos naturalmente están colonizados por muchos virus. Uno de ellos son coronavirus. Muchos no tienen la capacidad de infectar al humano, pero en el caso de los que estamos viendo ahí, de SARS, de MERS y de SARS-CoV-2, sí se ha producido una transmisión zoonótica, ¿ya? Y bueno, hay otros 2 tipos también, o 3 tipos que están ahí en la diapositiva que también han venido del murciélago, pero eso es porque ellos en la naturaleza son reservorios de estos virus. No es que haya otra explicación. Súper. Ahora tenemos una pregunta de Isidora Burgos. ¿Hay alguna predisposición a tener más receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, como por ejemplo la raza, comorbilidades o uso cortos de fármacos? Sí, mira, ese es un factor que ha estado en conversación, sobre todo en aquellos pacientes que utilizarían, por ejemplo, inhibidores de aquellos pacientes hipertensos que utilizarían inhibidores de esta enzima, y en ese caso también la información es controversial. Mucha gente dice, no, pero es que con el manejo de este fármaco debiese tener menos expresión de estos receptores. Otras personas también dicen que eso no necesariamente es así, que a veces se producen mecanismos compensatorios. En mi opinión, de la literatura que he visto, no estaría tan claro que hay una asociación directa. Hay otras áreas, por ejemplo, como el grupo sanguíneo, en donde sí se ha visto en estudios de secuenciación de genoma completo de poblaciones, en donde sí hay, por ejemplo, en individuos del grupo A, sí hay una mayor incidencia y cuadro más severo de COVID-19. O sea, hay otros factores asociados al hospedero humano que sí están más comprobados que ese puntualmente. Ese todavía no está tan bien caracterizado. Súper. Felipe Barraza pregunta, ¿la transmisión fecal oral, qué porcentaje o probabilidad de infectar, qué tan importante es? Por eso la puse como otras vías. Biológicamente es plausible que ocurra. Se estima que es un porcentaje bastante pequeño, porque no son la mayoría de los pacientes los que tienen carga viral en las heces, y de hecho los estudios que hay en su mayoría y los que ven que hay virión infectantes en pacientes hospitalizados bastante graves, ¿ya? Por lo tanto, en ese contexto no es uno de los mecanismos que reviste más importancia. Es mucho más importante los que revisamos primero, de contacto directo, de las gotitas, de también potencialmente la vía aérea, los fómites. Esos son los 4 más importantes, y este es posible, pero no contribuye en gran medida a la transmisión en estos momentos por lo que conocemos. Súper. Doctora, Pablo Montero pregunta, en su tiempo hubo reportes sobre eventual contagio por contacto con cadáveres en otros países. ¿Se sabe nueva información respecto a ello? Mira, siendo bien honesta, no he vuelto a revisar tanto ese tema. Hubo artículos en un comienzo que fueron poco rigurosos al minuto de analizar esto, en donde después otros artículos volvieron a revisar sobre este tema y vieron las fallas metodológicas que había y dijeron que no estaba tan probado esa posible transmisión entre cadáveres. Obviamente la precaución tiene que seguir existiendo hasta que no se demuestre lo contrario, pero no he visto que haya un gran desarrollo en ese tema. Oscar Arias pregunta, ¿existen datos de contagio por transmisión sexual? Datos de contagio por transmisión sexual, no que yo haya visto, y no se reconoce como un mecanismo probable. Obviamente, si tú piensas en el contexto de una relación sexual, se dan los otros medios de transmisión, sobre todo el contacto directo que habíamos mencionado antes. Es como difícil de aislar, digamos, pero así que sea propiamente sexual, no. Súper. Pablo Figueroa pregunta, ¿cuál sería el mejor escenario con respecto a la transferencia? ¿Si la selección natural en hospedero o en humano? La primera, la selección natural en hospedero. Ese es el que cuenta con más evidencia. Como si ustedes recuerdan lo que yo les mostraba ahí,
existe una gran homología entre la secuencia de la proteína S que se ve en el virión que afecta los aislados humanos comparados con los aislados del pangolín. Existe más antecedente en este momento de la evidencia que indicaría una selección previa antes de pasar al humano. Vicente Jiménez nos consulta. No se sabe entonces con certeza de que el primer caso haya sido directamente desde el murciélago. ¿Cabe la posibilidad de que haya sido el mediador intermedio? De que el murciélago fuera un intermediario y que el reservorio fuera otro, eso no, porque vemos que hay mucha homología con aislados del murciélago. O sea, la posibilidad de que el reservorio primero sea el murciélago es muy alta. Lo que está más en discusión es si hay un intermediario que de ahí salta al humano, o si directamente del murciélago puede haber saltado al humano, pero de que haya otro reservorio en la naturaleza antes, eso no es una hipótesis que se está manejando en estos momentos. Ya, doctora. Nicolás Riquelme nos consulta. Sin la activación del SARS-CoV-2 por la proteína TMPRSS2, no se une a la proteína Spike. De no activarse, ¿las vacunas podrían estar dirigidas a esta molécula, es decir, a la TMPRSS2? Podrías, pero no es muy eficiente porque esa proteasa está ahí para mediar otros procesos también. Entonces, de ese punto de vista es más eficiente irte a una molécula viral conservada más que ir a una molécula del hospedero, porque ahí también puedes tener reacciones cruzadas con un montón de otras proteasas y esas son como súper necesarias para la performance de la célula. Entonces, me parece que sería más eficiente ir hacia una molécula viral. Ahora, claro, si tú piensas, podrías ir a una molécula que bloqueara la interacción entre S y EK2 también, pero no es en general lo que se está manejando para el desarrollo de vacunas. Súper. Sofía Segarra nos pregunta, ¿se han identificado genotipos distintos en distintos continentes o son todos iguales? No son todos iguales. Este es un virus, eso sí, que tiene una tasa de mutación baja comparado con otros virus. De hecho, ahí yo no se los mostré en virtud del tiempo, pero existe un repositorio a nivel mundial en donde todo el mundo deposita sus secuencias completas de SARS-CoV-2 y como la tasa de mutación no es tan alta, en general se puede trazar bastante bien de dónde ha venido ese aislado. No son, como te decía, no son todos iguales, pero como la tasa de mutación no es tan grande, aún se ve que están todos bien emparentados y se puede incluso, por diferencias de 2 nucleótidos, 3 nucleótidos, ver más o menos cuál es su origen. Sofía Muñoz pregunta, al afectar el receptor ECA, ¿desequilibra el sistema regina-angiotensina-aldosterona? Podría ser, no he visto reportes fundamentales que prueben eso directamente. Lo que sí se ha visto mucho más es la actividad protrombótica que tiene este virus en conjunto con otras manifestaciones asociadas al exceso de inflamación que produce, pero de que produzca efecto a ese nivel, así preciso, y que esté probado, ya sea como en animales y bien descrito, eso no lo he visto. Lo que no quiere decir que no ande por ahí, pero yo no lo he visto. Marcos Fuentes consulta, ¿puede existir competencia entre el virus y algunos fármacos por el receptor ECA2? Y de ser así, ¿esto podría ser una solución para disminuir la carga viral en el organismo? Ahí yo creo que habría que conocer mejor cómo la farmacocinética de esos agentes. Ahí yo creo que no soy la mejor persona para contestar la pregunta, pero me imagino que como es un sistema que es fisiológicamente súper importante, como que uno de repente no querría intervenir mucho en su fisiología, como que trataría de irme a otras terapéuticas. Súper. Felipe Badía nos consulta, cuando un infectado de COVID fallece, ¿su cuerpo sigue emitiendo partículas virales? Mira, generalmente al minuto de que estos pacientes fallecen, y generalmente porque obviamente no hay una regla, muchos de ellos ya terminan falleciendo con incluso en ocasiones PCR negativos y ya está la inflamación que ha dejado la infección, que es eso lo que terminan combatiendo y ni siquiera es, en primer lugar, ni siquiera siguen teniendo virus infectante en su interior. Sí se considera, ahora el caso de cada paciente es variable, por lo tanto, como no hay certeza si todavía hay virus y sabemos que SARS-CoV-2 puede sobrevivir
en distintas superficies, en distintos lugares por un tiempo considerable. Yo creo que de ahí viene la precaución. Ahora, si la célula no está viable y ya se empieza a producir la muerte celular, o sea, no va a pasar mucho tiempo hasta que los viriones que están ahí sencillamente queden desactivados y no haya transmisión. Súper. Matías Arayas pregunta, ¿se sabe de gravedad en la clínica de recién nacidos infectados por vía transplacentaria? Ha habido reportes de eso, pero no son tan concluyentes. Lo que sí se ha visto es producción de anticuerpos por parte del neonato. A las 2 horas recién nacido se ha visto un aumento en la producción de IgM en contra de anticuerpos en contra de este virus. Después se ha visto como una normalización de los parámetros del recién nacido y no se han visto cuadros de tanta gravedad, pero son casos anecdóticos, por lo tanto, decir algo que es como una norma para todos los casos, no, aún no se puede, son pocos los reportes. Joaquín Zúñiga nos pregunta, ¿cómo es que se logró controlar el SARS-CoV del 2002? Claro, en ese caso, la enfermedad que daba SARS-CoV era muchísimo más severa. Entonces, por lo tanto, no pasa mucho tiempo desde que el individuo está infectado hasta que hace un cuadro severo y se le hospitaliza. Entonces, y eso automáticamente lo aísla de la comunidad y quita la posibilidad de que haya transmisión comunitaria. Y eso es algo que es muy distinto de este virus, donde incluso hay transmisión asintomática. Entonces, ahí ya es claramente otro factor que contribuye en el caso de SARS-CoV-2 a que se salga de control el fenómeno de transmisión. Y por otro lado, no existía tampoco lo que manejan algunos también de por qué terminó más pronto, es porque además que los pacientes enfermaban muy luego y se iban a recintos hospitalarios, es que no existía el nivel de globalización que tenemos ahora en el 2002, o sea, ha aumentado exponencialmente la cantidad de vuelos y el movimiento de personas desde y hacia Asia. Entonces, eso también podría haber contribuido al no haber tanto tráfico de gente y a las personas ya al enfermar muy pronto y haber estado hospitalizadas rápidamente, eso ya hubiera contribuido bastante y ya de ahí se empieza a cortar rápidamente la cadena de transmisión y se contiene el brote. Súper. Sebastián Inostroza nos pregunta, en cuanto a la lactancia materna en una mamá COVID positiva, al lactante, ¿hay alguna contraindicación? He visto reportes como disonantes en esa materia de lo poco que he revisado. En algunos casos se dice que igual se puede continuar con la lactancia, en otros casos se dice que mejor que no, en algunos casos se dice que se tiene que continuar porque el beneficio como a través del apego y de otros mecanismos sería mayor. Me parece, y ahí no estoy 100% segura, que la norma en Chile, porque hace poco salió un manual del ministerio relacionado con embarazada y con el manejo respecto del parto, etcétera, que sí se podría seguir efectuando lactancia materna, pero considerando medidas de protección respiratoria y elementos de protección personal para la madre, privilegiando también leche extraída, pero no estoy 100% segura de qué es lo que están cuál es la directriz al día de hoy. Eso se manejó en algún momento, que hubiera elementos de protección personal para la madre, pero que se tratase de continuar en pos de otros beneficios que tiene este proceso para el lactante. Ya chicos, en honor al tiempo vamos a hacer la última pregunta porque hay unas que ya se respondieron. Manuel Mellado pregunta, ¿se ha observado en Chile que ha existido variabilidad de la predominancia de los casos según región, predominando uno sobre otro? ¿Estos podrían relacionarse con mayor mortalidad y contagiosidad? ¿Qué tan baja o alta es la tasa de mutabilidad? ¿Podría transformarse en una infección de tipo estacional? Uy, esas son como varias preguntas en uno y yo creo que como para la parte epidemiológica yo no soy la más idónea porque hay muchos determinantes sociales y otros factores que influyen en el proceso de transmisión, además de las normativas, etcétera. Lo que sí me parece importante era lo que mencionábamos la tasa de mutaciones baja. Eso no necesariamente determina que vaya a ser un virus estacional o no. Eso va a depender mucho de cómo evoluciona. Si es que, por ejemplo, logramos tener una vacuna, cuánta duración de inmunidad vamos a tener a través de esa vacuna, si va a ser una vacuna que vamos a tener que administrar una vez al año o que va a quedar estacionalmente. Hay algunas proyecciones matemáticas sobre todo que indican que sí, que podría ser un virus que podría quedar de forma endémica y que podría ocasionar enfermedad estacional,
pero no me atrevería a corroborar, o sea, a afirmar eso con un alto grado de certeza, porque como que todavía estamos viendo cómo todo se está desarrollando. Bueno, con eso entonces damos por finalizada la sección de preguntas y despedimos y agradecemos enormemente a la doctora Loreto Osleme por su increíble presentación y por la disposición a participar de nuestro curso. Muchas gracias, doctora.